En este vídeo seguimos con el tema 5 del curso de programación y lo que haremos en concreto es ver una serie de ejemplos en Java sobre la teoría que vimos en el último vídeo del curso. En ese vídeo lo que hicimos fue hacer una introducción viendo algunos de los conceptos más básicos de la programación orientada a objetos, como son la clase, el objeto y la instancia. Y a partir de ahí los atributos y los métodos. Entonces teníamos un ejemplo de clase a la que habíamos llamado persona. Entonces, a partir de esa clase teníamos una serie de atributos, como podían ser el nombre, el DNI, la edad, ciudad de residencia y profesión. Y luego además teníamos una serie de métodos que definían el comportamiento de esa clase, de ese objeto. Entonces, lo que haremos era crear esa clase persona y ver ejemplos de cómo crear instancias y cómo poder utilizar los métodos de esas instancias. Y bien, aquí tenemos los elementos básicos de la programación orientada a objetos que vamos a ver ahora a través de ejemplos. En primer lugar tenemos las clases. Tal y como mencionamos en el último vídeo, una clase es algo abstracto que define la forma de un objeto. Se puede decir que es el molde de cada uno de los objetos de esa clase. Entonces, en nuestro caso vamos a ver el ejemplo viendo la clase persona, pero podrían haber otras clases, como por ejemplo la clase bicicleta, que simule cualquier bicicleta del mundo. Entonces podríamos decir que nuestra bicicleta realmente es una instancia de la clase bicicleta. Y lo que podríamos hacer es definir una serie de atributos comunes en esa clase bicicleta, como por ejemplo son el color, la cantidad de cambios, el dueño. Y al final, aquí algo muy importante es que los objetos son instancias de las clases. Entonces, de la clase bicicleta, cualquier bicicleta que creemos a partir de ese molde será una instancia. Entonces, nuestra bicicleta realmente sería una instancia de la clase bicicleta. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejemplo de clase definida en lenguaje UML. Este lenguaje nos permite de forma gráfica modelar el comportamiento y los atributos de una clase. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase persona, que es la que vamos a desarrollar ahora en Java. Entonces, en primer lugar tendríamos en la parte superior el nombre de la clase, en la parte central los atributos y abajo los métodos. Es una forma de resumir el comportamiento de un objeto del mundo real, abstrayendo todo aquello que necesitemos para luego implementarlo a través de una clase en Java. Entonces aquí tenemos de forma abreviada un UML que representa la clase persona y otro que representa la clase cuenta bancaria. Y bien, pasemos a ver un ejemplo de cómo podríamos desarrollar esta clase persona en Java. Aunque tal y como he dicho, tampoco vamos a entrar mucho en detalle en toda la sintaxis todavía. Simplemente lo que pretendo es crear un ejemplo para que se entienda bien todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, para ello vamos a ir a Visual Studio Code y en ejemplos vamos a crear una clase que se llame persona. Importante, las clases, la primera letra en mayúscula. Entonces, a partir de aquí, a una clase vamos a definirle una serie de atributos. Por ejemplo, en primer lugar teníamos el nombre. Pues pondríamos string nombre. Y aquí importante, no vamos a inicializar ninguna de estas variables, ya que será cuando creemos una instancia de esta clase cuando indiquemos los valores que tendrá dicha instancia de la clase persona. Será cuando creemos una persona cuando le indicaremos los valores que tendrá esa persona. Entonces teníamos el nombre, la edad, luego podríamos utilizar una string para ciudad de residencia, por ejemplo, una string profesión y otra string, por ejemplo, para el DNI. Y a continuación también podríamos tener una serie de métodos. Por ejemplo, podríamos tener un método que fuera public void mostrar datos. Y aquí fijaros en un detalle, y es que no he puesto el static. A partir de ahora el static ya no lo vamos a utilizar siempre. Más adelante ya veremos en detalle más ejemplos del funcionamiento del static. Ahora simplemente quiero que os quedéis con el concepto de que cuando queremos ejecutar un método sobre una instancia en concreto, lo debemos hacer sobre un método que no es estático. Si le pongo la palabra static, únicamente lo podré utilizar sobre la clase persona. Es decir, será un método de la clase, no de la instancia. Entonces aquí lo que podríamos hacer es un sysout y podríamos indicar entre paréntesis nombre, dos puntos y concatenarlo con la variable nombre. Hacer lo mismo para la edad, ciudad de residencia, profesión y DNI. Por ejemplo, vamos a duplicar esta línea y pondremos DNI. Y escribiremos aquí DNI. Lo mismo para ciudad de residencia, profesión y edad.
Entonces, de momento tenemos un único método en la clase persona. Entonces, si yo aquí tuviera un main, como hemos hecho hasta ahora, yo mostrar datos no lo podría utilizar. Si escribiera ahora persona, punto, mostrar datos, no me aparece, porque no es estático. Si aquí pongo ahora public, static, void, mostrar datos, cuando ponga el punto sobre la clase persona, sí que me aparece mostrar datos, porque es un método de la clase. Entonces, si lo que quiero es que ese método sea de la instancia, lo que debo hacer es quitarle el static. Entonces, yo no lo podré utilizar desde aquí, pero sí que lo podré utilizar cuando cree una instancia de la clase persona. Entonces, para crear instancias de clases, lo que se necesita es un constructor. De momento voy a crear un constructor de ejemplo y luego ya más adelante, cuando empecemos con la sintaxis específica de Java, pues ya veremos todas las formas de trabajar con constructores. Entonces, para crear un constructor simplemente lo que haremos es escribir la palabra public y a continuación el nombre de la clase. En este caso, persona. Y entre paréntesis, los parámetros de ese constructor. Entonces, siempre que creemos una instancia de una persona, lo deberemos hacer a través de uno de sus constructores. Y aquí dentro, pues podríamos darle pues, unos nombres de ejemplo. Podría ponerle nombre es igual a Pepe. A continuación, podría poner edad igual a 15. Ciudad de residencia es igual a Xàtiva. Profesión, abogado. Y DNI, podría ponerle pues 20, 20, 20, A. Y bien, ya lo tendríamos. ¿Qué implica esto? Pues que siempre que cree una instancia de la clase persona, tendrá los mismos datos, tendrá la misma información. Porque siempre que cree una instancia, realmente estos datos de inicio los voy a poner para todos iguales. Si ahora, por ejemplo, creara una clase adicional con un main, la voy a llamar ejemplo 1 orientación a objetos. .java. Entonces, ahora aquí si yo pongo un main, lo que puedo hacer es crear ya instancias de la clase persona. ¿Y cómo lo haría? Pues a través de la clase persona que he creado, y esto funciona exactamente igual que como si fuera una variable. Aquí pondría el identificador de esa persona, por ejemplo, P1 igual a new persona. Aquí realmente estoy utilizando el constructor de la clase persona al cual no le paso ningún parámetro, que realmente es el que tengo aquí. Si lo pongo aquí al lado para que lo podáis ver, aquí tenemos la clase persona que tiene un constructor que es public persona sin ningún parámetro. Entonces, si yo ahora aquí escribo un punto y coma, yo ya tengo una instancia P1 de la clase persona. Es decir, tengo un objeto de tipo persona cuyo identificador es P1. Esta sería una instancia y podría crear cualquier otra. Podría duplicar la línea y en vez de P1 poner P2. Entonces ya tengo dos instancias de la clase persona. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer a continuación? Pues utilizar cualquier método de esa clase. ¿Cómo lo haría? Pues a través de la instancia, por ejemplo, P1, punto, y fijaros que aquí me aparecen los atributos de esa clase persona. Ya veremos más adelante que esto se debe evitar, es decir, no deben ser visibles desde fuera los atributos de una clase. Pero bueno, ahora como primer ejemplo, para que se entienda bien, pues de momento no lo vamos a tocar. Entonces, si ahora, por ejemplo, invoco el método mostrar datos sobre la instancia P1, lo que haré será ejecutar este método sobre los datos de la instancia P1. ¿Qué datos tiene la instancia P1? Pues como yo lo he hecho sobre el constructor vacío, pues tendrá de nombre Pepe, de edad 15, de ciudad de residencia Xàtiva, de profesión abogado y el DNI este que tenemos aquí. Si ahora ejecutáramos esto, fijaros que me muestra pues, los datos que teníamos por defecto en el constructor. Incluso si hago lo mismo con P2, los dos tienen los mismos datos. Aunque sean instancias distintas, la información es la misma, ya que están utilizando el mismo constructor y ese constructor por defecto ya pone unos datos. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, ahora me sale duplicado, ya que me muestra los datos de la instancia P1 y los datos de la instancia P2. Y aquí lo que se podría hacer es o modificar el constructor o crear más constructores. De momento, como no quiero marear creando más constructores, simplemente lo que haremos será al constructor de la clase persona pasarle, por ejemplo, una string que se llame S. Entonces, esa string realmente la guardaremos como el nombre. Si ahora, por ejemplo, hago que nombre es igual a S, fijaros que ahora a la izquierda me da un error porque este constructor ya no existe. No hay ningún constructor en la clase persona que no tenga parámetros. El constructor que hay recibe una string. Por lo tanto, aquí deberé pasar una string. Si aquí le pongo
Pepe y aquí le pongo Marta, tendré dos instancias de la clase persona, P1 y P2, ambos utilizan el mismo constructor, pero el parámetro es distinto. Entonces, en la instancia P1, lo que hará será guardarse de nombre Pepe y luego 15 años, Chativa, abogado y el DNI, pues el de 20202020A. En cambio, en la instancia P2, el nombre será Marta, ya que esta primera instrucción lo que hace es guardar en el atributo de la clase persona, que se llama nombre, la string que recibe como parámetro el constructor, en este caso S. Entonces, ahora al invocar a estos dos métodos, no van a mostrarme la misma información, ya que al construir la instancia, a uno le pasa un nombre y a la otra instancia otro nombre distinto. Y para que el método me lo separe, pues voy a poner aquí también un sysout, para que estén separados. Y ahora al ejecutarlo, fijaros que tengo la instancia P1 tiene de nombre Pepe y la instancia P2 tiene de nombre Marta. Aunque el resto de datos son iguales, el nombre sí que es distinto. Y aquí pues realmente lo normal en este caso pues hubiera sido crear un constructor con cada uno de estos parámetros. Pero como digo, pues también podíamos tener más de un constructor. Incluso aquí podíamos hacerlo de asintefo, ¿no? Podíamos poner que le pasemos también la edad poniéndole int n y que la edad sea igual a n. Y por ejemplo, que estos datos, ciudad de residencia, pues ponga sin ciudad, sin profesión y sin DNI. Entonces, a partir de ahora, siempre que creemos una instancia de la clase persona, deberemos pasarle en primer lugar una string y luego un entero. Esa string que le pasemos se guardará en el nombre y ese entero se guardará en la edad. Por ello ahora aquí me marca el error, ya que estoy construyendo personas utilizando un constructor que únicamente recibe una string. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle 40, y aquí abajo, por ejemplo, 25. Entonces, ahora cuando invoquemos estos dos métodos a mostrar datos sobre la instancia P1, pues me mostrará los datos de una persona que se llama Pepe, tiene 40 años y no tiene ni ciudad de residencia, ni profesión, ni DNI. Mientras que cuando mostremos el de P2, pues me mostrará de nombre Marta, 25 años y sin ciudad de residencia, sin profesión y sin DNI. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que aparece de esa forma. Pepe, 40 años, Marta, 25 años. Y luego ya tenemos sin DNI, sin ciudad y sin profesión. Incluso podríamos ponerle aquí, pues también, una string D de DNI y ponerle que el DNI sea igual a D. Esto ya veremos que la forma más correcta de hacerlo es a través del dis. Pero bueno, eso de momento lo veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí sería pues 20, 20, 20, 20A y aquí, por ejemplo, 30, 30, 30, B. Entonces sucedería lo mismo. Cuando lo ejecutemos, pues tendrá ese DNI Pepe y ese DNI Marta. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí porque no quiero alargar más este vídeo y ya en el siguiente seguiremos viendo ejemplos de programación orientada a objetos y ampliaremos también pues, la funcionalidad de esta clase.